Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jimena Jaime y estamos aquí en El Poder de tu Sombra, en donde estaremos tratando temas sobre espiritual, despertar espiritual, manejo de sombras, sanación, etc. Como toda historia pues tiene un comienzo, quisiera empezar a platicarte acerca de cuál ha sido mi travesía y lo que he tenido que pasar para este despertar de dones espirituales y poder estar ayudando a mucha gente. Pues la verdad es que desde niña tengo yo esta capacidad. Desde que tengo uso de razón, veía sombras, tenía sueños premonitorios. La mayoría de las veces estos tenían un cumplimiento de un máximo periodo de 2 semanas. Pero pues en realidad no es nada sencillo. Desde que tenía más o menos 3 años veía una pequeñita que se encontraba en mi casa que me hacía la seña de ven todo el tiempo. Cuando yo le decía a mis papás, oye, hay una niña en la cocina que me está hablando, me decían, no le hagas caso, no la voltees a ver, ¿no? Era tratando un poquito de evadir lo que ni ellos mismos sabían, pues cómo manejar. Posteriormente este contacto fue a lugares donde yo entraba, podía percibir ciertas energías, incluso ver sombras, pero poderlas distinguir a veces de la manera en que te puedo ver a ti, ¿no? Yo no podía distinguir entre si eran muertos o eran personas vivas. Lo más drástico que me pasó siendo niña fue en algún momento que mi mamá me dijo, pues vamos al Santísimo a hacer oración. Entramos a la iglesia y cuando yo la veo completamente llena de gente, le dije a mi mamá, oye, ¿dónde nos vamos a sentar? Porque pues está lleno. Ella voltea aterrorizada a verme, diciéndome, ¿cómo que dónde nos vamos a sentar? Pues si el lugar está completamente vacío, pues nos podemos sentar en cualquier lugar. Fue ahí donde yo tuve la claridad total de que no todo lo que yo veía y escuchaba realmente lo podían percibir las personas a mi alrededor. Pues todo esto prácticamente lo estoy hablando desde mi experiencia. Es que fui criada en un entorno 100% católico, con una mami católica y un papá espiritista. Desde niña yo practiqué hasta aproximadamente mis 10 años las dos religiones, no a lo mejor el espiritismo a su totalidad, pero sí te pudiera decir que a lo mejor era a nivel vivencial. Nosotros íbamos todos los domingos a cátedra, al templo donde mi papá incluso servía y donde mi abuelito era pues dirigente, que era un templo de espiritismo trinitario mariano, en donde se cree mucho acerca de el don de sanación, de evidencia, canalización, etcétera, pero todo es en un servicio a la comunidad como tal. Y posteriormente, después de que íbamos a cátedra, íbamos a la iglesia a escuchar misa de 12. Entonces esto fue mi vida más o menos hasta mis 10 años. Sí teníamos un referente de que existíamos personas diferentes, con capacidades diferentes, pero nunca llevado como a la práctica ni tampoco a la realidad en mi casa, porque un acuerdo dentro de mis padres fue los hijos que tengamos se van a criar en la religión católica al 100%. Entonces, aunque éramos partícipes, no hubo una práctica como tal. Sí tenía yo a lo mejor el acompañamiento de mi abuelo paterno, que de repente yo le podía decir, oye abuelito, fíjate que me ha pasado que he estado soñando cosas o veo cosas, y él me decía, mira, desarróllale, no le tengas miedo a los espíritus. Cuando un espíritu se manifiesta es porque por lo general tiene algo que comunicarte y que decirte, pero pues al final siendo niña pues era completamente imposible que yo tuviera el valor y la entereza para poder estar en contacto con ellos. Yo creo que cuando esta situación fue lo suficientemente abrumadora y donde me empezó a generar un poquito de conflicto, ¿por qué? Porque recibía yo burlas, críticas, hasta cierto punto rechazo de ser tan diferente, fue cuando a mis 12 años yo voy literalmente al Santísimo en un jueves, voy a la iglesia, me siento, me hinco ahí y le pido ser completamente una persona normal. Imagínense lo que tuve que haber estado viviendo como para poder ver que esta parte de los dones era algo pues que se tenía que rechazar, que era algo maligno, era en lugar de ser una bendición, una maldición. Yo pedí con todas las fuerzas de mi corazón que me volvieran alguien normal, que dejara yo de soñar, que dejara yo de ver. Y pues me fue concedido prácticamente después de ese evento. Yo creo que lo pedí con tanta fe,
con tanto amor hacia Dios, de que tuviera tantita caridad conmigo, que dejé de soñar, dejé de ver, nunca dejé de sentir. Yo podía entrar a lugares y sentir cómo las presencias caminaban a mi alrededor, pero ya no las veía, y aunque pues aprendí como a sobrellevar este asunto, ya por lo menos el hecho de no verlos y de no tener sueños premonitorios, que era lo que en realidad también me mortificaba mucho porque la mayoría se cumplían, pues así fue como seguí viviendo. Posteriormente, mi otro encuentro con temas espirituales fue a los 19 años, después de 7 años de yo no tener prácticamente ya ningún contacto con entes espirituales. Fue el haber estado presente en una limpieza. La limpieza la hacían una persona de 80 años, era una mujer ancianita, muy bajita, yo mido 1,50 y era todavía más pequeñita que yo. Y pues de 80 años, en donde la limpieza era a través del tarot. Ella nos leía las cartas cada que se manifestaba una situación complicada en tu vida, ya sea algún tipo de abuso, alguna situación que hubieras hecho realmente mal. Lo que ocurría es que a esta viejita la tomaba un espíritu, pues en realidad un demonio, y entonces se manifestaba el maligno, su voz se transformaba, sus ojos se transformaban, y era la manera en que poco a poco te iba exorcizando de todos tus males y te iba liberando de todo aquello que hubieras podido haber hecho mal en tu vida. Cuando toca el turno de tu servidora, pues se manifiesta en diferentes ocasiones. Yo no sabía, por ejemplo, que a lo mejor el tú no jugar la ouija de manera presencial, pero sí observar a través de películas, a través de programas, que alguien más la juega, sin tú quererlo ni saberlo, está siendo partícipe de ese tipo de juegos. Entonces, por ahí yo era muy adicta a ver a lo mejor videos o programas que hablaran de cosas paranormales. No te recomiendo mucho que lo hagas cuando tú ves rituales en específico, porque sí se abren portales y sí estás siendo tú copartícipe, ¿no?, de este tipo de situaciones, a menos de que aprendas a cuidar tu energía. Pero regresando un poquito a este tema, se manifestó en diferentes ocasiones, le toca a otras personas que estaban ahí conmigo. Cuando llegamos al punto pues donde ya te hacía una limpieza energética y una sanación total, te tenías que acostar en una cama completamente envuelta en una sábana blanca, con cruces de ocote en tus chakras, como para purificar completamente tu energía. Yo estaba en un segundo piso con otras 2 personas al lado de mí, cuando yo empiezo a escuchar cómo todo cuanto se encontraba cerca de mí empezaba a crujir. Literalmente los marcos de las ventanas crujían, la puerta crujía, el piso crujía, las paredes crujían. Fue cuando yo sabía que algo estaba ocurriendo en la planta baja y que algo se había desatado muy fuerte. En ese momento pues empiezo yo a alertar a las personas que estaban a mi alrededor que se mantuvieran en alerta, porque algo energéticamente se estaba moviendo. Yo sentía como todo mi pecho se presionaba, como sentía yo todos los vellitos erizados. Y en efecto, en ese momento yo veo subir de las escaleras. Tenía yo, donde estaba yo acostada, tenía la visibilidad de las escaleras. Entonces veo como un remolino negro sube, pero así como subió, volvió a bajar. Se escuchó como en la parte de abajo literalmente había como una batalla. Se escuchaban pisadas, se escuchaba que todo el mundo estaba corriendo. Y de repente sube mi tía, completamente pues mal. Ella subía agarrándose así la cabeza, como cuando estás tan desesperado que no sabes qué hacer. Ella entra a la recámara, abre las ventanas y ya lo que quería era pues literalmente aventarse sobre las ventanas desde un segundo piso. Sube la viejita esta que nos estaba haciendo la curación, y cuando sube la veo completamente desgastada, estaba toda despeinada, estaba mal, no podía ni caminar. Y en ese momento nos indica que tuviéramos toda la paz del mundo, que estuviéramos en constante oración, porque pues a mi tía la había tomado un demonio. Hubo una parte en mí que lo creyó y hubo otra parte que dudó, y yo dije, estamos siendo víctimas de una nueva charlatanería, de que están entrando en una psicosis colectiva, nada de esto de lo que estamos viendo es cierto. Estaba hasta cierto punto molesta cuando la viejita se acerca a mí y dice, de todas las personas que estamos aquí presentes, que tenemos que entrar en un círculo de oración,
pues para poder protegernos unos a otros, la única que tiene la capacidad de descender al infierno y subir completamente ilesa eres tú, y te toca ayudar a tu tía. Fue ahí donde yo entré como en mucha resistencia, estaba yo muy enojada, estaba yo diciendo que ni de coño iba yo a realizar absolutamente nada de eso, que yo ya ni tenía dones, que yo ya no veía, yo ya no hablaba, o sea, todo lo que un día yo pensando que a esta viejita la habían puesto como en cierta alerta de que yo pudiera tener dones, yo le dije todo cuanto un día te platicaron de mí es mentira, yo ya no veo, yo ya no siento. Dijo, a ver, eres la única que tiene la capacidad y te toca. Pues todas las personas que estaban alrededor de mí estaban completamente abrumadas por lo que estábamos viendo, y cuando yo volteo a ver a mi tía, pues para ver qué es lo que había, le veo los ojos completamente negros, literalmente como si fuera un perro, o peor, porque el perrito por lo menos tiene un pedacito de blanco en el ojo y mi tía no, era un ojo completamente negro, y además había ciertos sonidos que mi tía hacía pues que no eran del todo humanos. Fue ahí donde dije, pues la tengo que ayudar. Pregunté cómo lo hacía. Ahí mi papá me dijo, coloca tu mente completamente en blanco para que puedas tú entrar como en comunicación con toda tu espiritualidad y lo puedas llevar a cabo. Pero pues si hoy en día yo te puedo decir que llevo 8 años meditando y un estado completamente plano de conciencia, es muy difícil que lo adoptes, salvo los monjes tibetanos, ¿no? O ya en un tema de extremo de meditación. Pero pues en ese entonces completamente negar a esto, lo que hicieron fue decirme, trata de imaginar una pared en blanco, trata de imaginar una luz. Lo que yo hice fue entrar en una meditación personal en donde empecé a hacer rezos que yo conocía, empecé a invocar a Dios, a decirle que si yo realmente tenía la capacidad de poder bajar y subir ilesa, pues me lo demostrara el momento en el que yo lo iba a poder descubrir. Prácticamente no hice otra cosa más que hacer invocación al Espíritu Santo, pedirle a Dios que fuera Él el que guiara pues mis pasos en toda esta situación que yo no sabía que me iba a enfrentar. Y así fue, las personas que estaban alrededor mía dijeron que yo entré como en una especie de trance, en donde empecé a invocar al Espíritu Santo, pero a lo mejor en otros dialectos, con cantos, con cosas que yo honestamente no recuerdo haber hecho. Yo de lo único que me acuerdo es haber visto una espiral de luz sumamente intenso y haberme metido en esa espiral. Cuando me meto a esa espiral, así como fue una luz completamente cegadora, me encontré en una oscuridad total donde el silencio era tan abrumador que todo lo que había en mi ser era miedo. Hice como tal una inspección del lugar, por así decirlo. A lo lejos vi a mi tía en posición fetal, completamente desnuda. Y entonces al momento de encontrarla, yo me vuelvo una persona como de 2 metros, completamente grande, con manos grandes, envuelto completamente en luz. Y lo que hice fue decirle a mi tía, vámonos, porque mi tía volteó a verme a mí y me dijo, por favor, sácame de aquí. Entonces yo me la envuelvo piernas y brazos, y yo sentí como tenía yo un cordoncito de luz, y ese cordón fue como una resortera de luz, que literalmente me trajo de nuevo al mundo real. Para mí yo lo viví a lo mejor en una cuestión de minutos, todo esto que les estoy platicando, pero los que estaban a mi alrededor pues mencionaron que pasaron más o menos de 1:30 a 2 horas. Fue lo que estuvimos como en este trance. Pues sí lo puedo yo decir como que fue una batalla. En realidad sí fue una batalla, porque tienes que dominar lo que tu mente está pensando, lo que tus ojos están viendo, lo que tu corazón está sintiendo, y además a esto se le suma aún lo que debo hacer con todo esto que estoy sintiendo y viviendo, ¿no? Cuando mi tía logra salir de este trance, toda su mirada regresó a la normalidad, su color de piel regresó a la normalidad. Y esta fue una de las experiencias que, pese a que muchas personas que conocen esta historia me pudieran decir, para mí eso sería la prueba clara de que mi camino es servir y que realmente tenías dones, pues toda esta situación de estar involucrada en
en tener que descender y sacar a mi tía me tenía muy enojada, muy molesta, porque de una u otra manera la vida me estaba obligando a conectar con una parte de mí que yo ya no quería tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, algo cambió, porque empecé yo a ver más sombras, otra vez empecé a conectar con sueños. Algo que me pasó después de esto muy, muy loco fue cuando yo soñé lo del tsunami. Yo no tenía ningún precedente de un tsunami y yo lo soñé 2 semanas antes de que ocurriera, ¿no? Entonces cuando la vida te empieza a poner en situaciones donde tienes que conectar con esto que no quieres, es donde yo creo que se te empiezan a presentar las pruebas de vida mucho más complejas, hasta el punto en donde entiendes cuál es tu camino, cuál es tu misión, y que a eso veniste, quieras o no quieras, ¿no? De la misión de vida difícilmente te puedes zafar. Posteriormente, como yo seguí rechazando toda esta situación, hace aproximadamente 6 años, yo estaba viviendo la peor prueba de vida, porque tenía yo un prediagnóstico de posible cáncer de ovario, estando yo aproximadamente a mis 34, 35 años. Y al tener yo este posible diagnóstico de cáncer de ovario, pues yo recurrí a los mejores doctores, me hice los mejores estudios. De verdad, a mí quien me trató en este tema del posible cáncer de ovario fue el doctor que en ese año había recibido el premio al mejor gineco-oncólogo de México. Entonces yo no estaba escatimando en ningún tema para buscar pues mi sanación como tal. Y ahí fue cuando el doctor, después de una revisión de ADN, de tomografías, ultrasonidos, incluso biopsias, fue que me dijo: lo que tienes pues no es médico, y médicamente yo no te puedo dar un diagnóstico, porque sí traes síntomas de extremo dolor, sí traes síntomas de debilidad. Sí, yo puedo ver que no estás fingiendo a nivel dolor, pero yo no encuentro nada que lo esté detonando. Ahí prácticamente yo me desplomo, porque lo que yo estaba pensando es: sí tengo cáncer de ovario, y cuando me lo encuentren pues seguramente ya estaré hablando de que estamos en fases terminales, y entonces qué va a pasar con mis hijos, etcétera. Empecé a entrar como en pánico. Pero el chico que me hacía las uñas, al ver que yo tenía estudios y que no encontraban una razón médica para darme solución a mis problemas, me ofreció llevarme con su madrina, que practicaba la religión yoruba. Ella es espiritista y es medium también. Y me dijo: pues vamos con esta persona, porque si es algo médico, puede realizar algunas obras espirituales para que den con la situación médica, y si se trata de un ataque espiritual o energético, pues prácticamente ella tiene la capacidad de dar con qué está pasando y a su vez pues poderte sanar. Es ahí donde yo conozco a mi mamá espiritual, que se ha convertido en pieza clave y fundamental en todo este camino, en todo este desarrollo y en toda esta práctica en ayuda a otros seres humanos que yo estoy llevando al día de hoy. Yo cuando la conozco, pues prácticamente la sesión, estábamos así uno a uno, en donde ella me dice: ¿qué casa es la que tú visitas? Que es así. Me empezó a dar todas y cada una de las características de la casa que yo visitaba. Me dijo: siempre te recibe una mujer con una tacita de café, en donde te está colocando cosas, polvos, para poder ir deteriorando tu salud, ¿no? Porque prácticamente lo que busca es desvivirte. Cuando ella me empieza a dar todas y cada una de las pistas, de las situaciones que yo vivía en ese momento, pues todavía a mí me parecía completamente extraño, ilógico e irreal, porque era una persona muy cercana a mí, no de mi familia, pero sí muy cercana. Y entonces yo decía: pues con qué finalidad lo hace, etcétera. Pero yo lo que buscaba era sentirme bien, porque yo era una mujer de 35 años, pero físicamente con la capacidad de alguien de 65. Es decir, yo ya no tenía fuerzas en mis piernas. Yo trabajaba en ese entonces en un 4º piso, no había elevador. Entonces para mí era completamente difícil subir esos 4 niveles, porque incluso el esfuerzo de manejar y meter clutch y freno, todo lo que era el músculo de mi espinilla no lo soportaba.
tuve yo que pedir una baja temporal en mi trabajo, y también es ahí donde yo creo que todas las situaciones para tu desarrollo espiritual empiezan a complotear a tu favor, porque justamente la empresa donde yo trabajaba me brindó todo el apoyo. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Lo que queremos es que estés bien, es que te sanes. Me dieron prácticamente 1.5 meses, 2 meses de una baja temporal, pero además con goce de sueldo. O sea, jamás yo dejé de percibir un salario, jamás dejé de tener a lo mejor la estabilidad económica que yo podía tener en ese momento gracias a ese trabajo. Entonces es cuando tú te das cuenta que la vida sí te pone en situaciones complicadas, pero también tienes esa ayuda divina en donde tu vida no se ve como comprometida ni caes en un caos total, ¿no? Cuando yo empiezo pues esta sesión con mi mamá espiritual, ella me empieza a decir los lugares donde yo había visitado, las personas con las que había tenido contacto, qué tanto de todo eso pudo haber estado interfiriendo en mi deterioro de mi salud, y literalmente lo que yo traía era brujería encima. Era un trabajo de muerte muy fuerte. Ellos me ofrecieron curarme, limpiarme, que la verdad no es otra cosa más que someterte a baños energéticos para purgar como toda tu energía. Posteriormente tuve yo otra limpieza con una calabaza, porque estaban dañando pues todos mis órganos reproductores. Dentro de la limpieza espiritual que me ofreció mi mamá espiritual, pues prácticamente conllevaba ir a un río después de hacerme ciertos baños. Y pues en la religión yoruba utilizan mucho a los animalitos como la ejemplificación de poder hacer esa limpieza y observar todo lo que te están retirando a ti. Prácticamente es lo que el animalito va a empezar a presentar, ¿no? Entonces cuando estábamos al pie del río y me empiezan a pasar una gallinita por la parte de atrás, todo estaba muy bien, pero cuando la gallina la pasan por la parte de enfrente, al momento de llegar al estómago, literalmente la gallina explotó. Cuando yo veo esto, yo incluso en ese momento seguía resistiéndome a creer que esto podía ser real, y dije, la gallina de seguro la inyectaron, de seguro ya venía enferma, estoy siendo otra vez objeto de charlatanería, ya venimos hasta el río, que no era nada accesible llegar, etcétera. Entonces estaba yo bien enojada, y cuando me empiezan a hacer la culminación de la limpia, estaba yo un poco molesta, y cuando doy la espalda, porque me dijeron, tú camina y escuches lo que escuches, no voltees, ¿no? Tú continúa caminando hacia tu carro. Cuando empiezo yo a caminar, la verdad es que en mi mente iba yo como renegando, iba yo muy enojada. En ese momento me habla mi mamá espiritual y me dice, detente tantito, porque se está haciendo presente alguien de tu familia que tiene un mensaje para ti. Cuando me empieza a describir que era un hombre de cabello blanco, que vestía con camisa manga corta, etcétera, 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 me estaba describiendo a mi abuelo paterno, indicándome cosas que solamente yo sabía, porque eso que mi abuelo vino a citar en esta limpieza energética era lo que yo había platicado con mi abuelito 3 meses antes de que él falleciera, y a lo cual a nadie se lo conté, porque algo que me decía mi abuelo era que si tenía un pendiente en esta vida era el retirarse de este plano sin haberme podido desarrollar espiritualmente, y de no tener la certeza de en manos de quién iba yo a caer, porque aunque no lo crean, hay robo de dones espirituales, robo de seres que nos acompañan. Entonces cuando ella me empieza a hablar, pues que yo estaba muy enojada con mi abuelito porque él no se vino a despedir de mí, empieza a citar fibras tan sensibles de temas que yo había platicado con mi abuelito. No había manera de que me estuvieran mintiendo. Fue ahí donde toda mi fe se depositó en esta persona para poder llegar a mi punto máximo de sanación. Y fue ese un parteaguas, fue un antes y después en mi vida. Ahí fue donde ella descubrió que era yo espiritista y que tenía yo la capacidad de ser medium, y que yo tenía que arrancar pues todo mi proceso espiritual, tenía que yo arrancar con esta conexión de dones espirituales, con este servicio, y a lo mejor no en un principio
sí me lo aclaró y sí lo habló conmigo. No era yo voy a desarrollar dones para entonces empezar a curar a otros, limpiar a otros. Era primeramente para mí, porque en el camino espiritual, si tú no sanas primero todo cuanto tú vives, tanto de crisis mental, emocional, existencial, que si estás llevando a cabo prácticas vivenciales como relaciones tóxicas, si eres una persona que no vive adecuadamente y no bajo las normas sociales, morales sino bajo tu congruencia, bajo lo que es tu cumplimiento de misión de vida, pues es donde toda tu vida se empieza a transformar de una manera bien fea. Obviamente no me dieron el spoiler, ¿no? Yo precisamente creé este canal para que personas como tú, que a lo mejor están viviendo todo este caos de vida y que no lo entiendes, o que siempre has sabido en el fondo de tu ser que eres especial, pues entonces tengas como una guía y una herramienta, alguien que te acompañe en este proceso, que te vaya guiando de la mano de todas las etapas que conlleva el despertar en dones y saber que todas las personas que tenemos dones espirituales, nuestra vida en realidad no es sencilla, o sea, pasamos por pruebas súper complicadas, pero todas y cada una de las pruebas que tú vives, créeme que en el fondo son el cumplimiento máximo de esta misión, es donde se conjugan la fe, esperanza y caridad. En realidad la vida de las personas que tenemos dones espirituales y que venimos con una misión específica de ayudar, no son vidas sencillas, pero cada una de estas experiencias tan complejas, tan difíciles, cuando vas pasando cada uno de los eslabones, te das cuenta de la fortaleza que hay en ti y del por qué traes esta misión, ¿no? Este canal está muy basado a estas experiencias en donde tú también me puedes dejar en comentarios qué es lo que tú has vivido, si tú no tienes a lo mejor el valor de abrirte en dones, de abrirlo, de expresarlo, de que todos vean lo que tú haces. ¿Por qué es tan crucial el que tú entiendas a qué vienes este plano? ¿Por qué es tan importante el que tú encuentres tu misión y a qué veniste? Porque es ahí en donde todas estas capacidades diferentes se encuentran un porqué. Después de que a mí me curaron de este trabajo de muerte y que puedo ser una fiel creyente de que la brujería sí existe, pese a que existen personas que dicen, no, la brujería si tú no le das poder, si tú no la integras, si tú no crees en ella, no, sí existe y sí tiene ese poder, ¿no? Aparte de saber que la brujería existe, es entender que los dones espirituales tienen un porqué y que quien nace para ser espiritista, muere siendo espiritista. No hay manera que evadas tu destino. El destino ya está escrito, ya está trazado. ¿Cuál es la única aspecto terrenal en donde nosotros decimos existe libre albedrío y yo creo mi propio destino? Es simplemente qué tanto te tardas en llegar a ese destino. Puede haber diferentes rutas, diferentes caminos, pero al final el destino está completamente marcado. Después de que yo viví este ataque espiritual, yo arranco con lo que fueron misas espirituales, porque me entregaron mi bóveda espiritual y desde ese momento empecé yo a practicar lo que es el espiritismo cruzado cubano, donde su premisa principal es tener una bóveda espiritual, que es un conjunto de vasos que no se convierten en otra cosa más que un portal de comunicación con tus espíritus. Me entregaron mi bóveda espiritual. Tuve yo un proceso más o menos como de 4 misas espirituales para poder saber qué espíritus forman mi marco espiritual, por qué están, para qué están, cómo irlos integrando en mi energía y poder tener la resolución de mis problemas, sí, apoyada a lo mejor de limpiezas energéticas, de bañitos y cuestiones así, pero principalmente cuando eres espiritista al 100%, tus espíritus son quienes solucionan tu vida. Tú los pones a trabajar, ellos te van poniendo a las personas, situaciones y lugares para que tú puedas tener tu vida literalmente resuelta, ¿no? Si así lo podemos decir. Estas 4 misas espirituales tuvieron el motor principal, que era reconocer a los espíritus que me acompañan,
Cuando yo arranco la práctica del espiritismo cruzado cubano, ahí es donde yo encuentro mi camino para poder desarrollarme espiritualmente. De eso voy a estar hablando en este canal, específicamente del espiritismo cruzado cubano. Pues ojalá te haya gustado esta primera parte, en donde te cuento un poquito acerca de mis experiencias, de todo mi camino. Y si tú tienes algún otro tema que te gustaría que tocáramos, pues con todo gusto déjalo en mis redes sociales. Me puedes encontrar como El Poder de tu Sombra. Sígueme y estamos en contacto.